se llama ciberacoso o acoso digital cuando es a través de estos medios, ¿no? Aquí tenemos cualquier comportamiento físico-verbal de naturaleza sexual y o basado en la naturaleza de género con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad, de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo a través de una plataforma digital, mensajería instantánea, correo electrónico y o redes sociales, ¿no? Y si pasamos a la siguiente transparencia, vamos a ver un pequeño segmento de un vídeo sobre algunos de los testimonios de algunas mujeres que han experimentado este tipo de acoso en el trabajo. Entonces, a enviar-me correus i a visitar-me en horaris que jo estava sola en una sala. Jo ho interpretava de manera de dir, bueno, estic aquí, encara et segueixo buscant, insistint, mostrant el meu poder. Quan s'han hagut de fer escenes delicades, tipus escenes íntimes, en concret un cas d'una escena de violació, en una de les actuacions el meu company no va tenir millor idea que dir-me abans de sortir a escena que tenia moltes ganes de que arribés la nostra escena de la violació, s'entén. Això va fer que fos una de les actuacions més incòmodes de la meva vida, per no dir la que més. Pero a partir de ese día solo es acosos y acosos y acosos por teléfono. Que qué rica estoy, que qué no me haría en una cama. A veces me siento repugnante yo sola, porque no puedo hacer nada, nadie me escucha. A mí lo que me da miedo es el tema de la integridad física. Entonces, ¿cómo puede cambiar esto? Si la persona que dice esas cosas lo deja de decir y lo deja de sentir. Además, no es que lo deje de decir, que deje de sentir, que su rabia de verse incómodo, y hablo en masculino, por mi discurso, sienta que la manera de responderme és querer matar-me. Bueno, és que clar, jo podria dir odi ara mateix, jo l'odiava amb aquesta persona. Sí, inclús una mica de por, mentre estava passant. M'ha portat molts mals moments. I els meus assetjadors ni tan sols són conscients de tot aquest mal que han fet i de totes aquestes experiències que he hagut d'arrossegar molts i molts anys fins que m'he atrevit a parlar-ne. Bueno, la verdad de las cosas es que yo no quiero que otras mujeres pasen por esto. No quiero. No quiero, me siento vulnerable ahora. De verdad que sí. No sé, yo... El acoso se va a parar cuando los acosadores sientan que se quedan solos. Ahí va a parar el acoso. Animo a totes les dones, a totes les actrius, a totes les noies que se sentin en una situació com les que he passat jo, a que ho denunciïn. I els homes també haurien de participar d'aquesta denúncia i, encara que no estiguin sent ells els abusadors, si veuen que hi ha un cas d'abús, ho haurien de dir també. No és normal sentir-me observada mentre estic treballant. No es normal que yo vaya a un trabajo con miedo. No és normal que un company aprofiti que el públic està mirant per refregar-se amb tu. No es normal sentir que tienes que buscar terapia o ayuda porque en el trabajo no te sientes bien. Pues este vídeo que vemos refleja algunos de los testimonios, ¿no? de situaciones por las que pasan personas en el mundo del trabajo, en distintas profesiones, en distintos países, donde bueno, pues, su día a día del trabajo bueno, pues, se vive con miedo, se vive con intimidación, se vive de una forma realmente intimidatoria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los aspectos más relevantes y, bueno, luego también vamos a las cifras y, para entender el problema real que existe en torno al acoso sexual y o por razón de sexo, ¿no? Aquí hablábamos, ¿no? Volviendo a la definición y cuando pensamos en los distintos tipos de acoso que hemos visto, ¿no? Que hablábamos del acoso sexual, razón de sexo y luego también pues, lo que entendemos por ciberacoso, ¿no? ¿Qué tienen en común? Pues como hemos visto, ¿no? Siempre se repite en la definición, una serie de comportamientos y prácticas inaceptables,
o amenazas de los mismos, ya sea que ocurran una sola vez o de manera repetida, y que tienen como objetivo o puedan resultar en un daño físico, psicológico, sexual o económico, ¿no? Entonces, resaltar, que lo he marcado en un color naranja, ¿no? Que es un comportamiento inaceptable o no bienvenido. Antes estábamos hablando de las distintas situaciones que podemos decir una frase y va a tener mucho que ver. Hablábamos del contexto, pero también la relación que tienes con esa persona. Entonces, es un comportamiento que sería no bienvenido, que no requiere una ocurrencia, que no requiere que se repita en varias ocasiones, puede ocurrir una vez y será acoso igualmente. La recurrencia no es requerida. Que la intención no es relevante, la intención de la persona en el sentido que realmente quiera dañar o no, es también lo que siente la propia persona, como veíamos en estos casos. Algunos de los acosadores no eran conscientes de esta intimidación o esta situación de violencia clara que estaban sufriendo las víctimas, ¿no? Hay veces que la intención del agresor, que puede ser agradable o no, en este caso no sería relevante. Creo que hay algún audio. Y luego que pretenda o resulte o pueda resultar en un daño igual, ¿no? No es que pretenda necesariamente resultar en un daño, pero si resulta en un daño, ¿no? Si estamos hablando de que resulta en un daño. Entonces, estos son matices importantes a tener en cuenta, ¿no? A la hora de identificar a qué nos estaríamos refiriendo con acoso, ¿no? O sea, no tiene por qué pretender que haya un daño y que resulte en él, ¿no? Este sería una cuarta característica muy relevante, ¿no? Entonces, si puedes pasar a la siguiente transparencia. Para ver dentro de las distintas faltas, y cuando estamos hablando de acoso sexual y o por razón de sexo, podríamos ver distintos niveles dentro de las faltas que pueden ocurrir, ¿no? Pueden ser leves, graves o faltas muy graves, ¿no? Aquí tenemos algunos de los ejemplos, como faltas leves, pues negarse a reconocer las contribuciones de otras personas o distanciarse física o socialmente de personas con identidades marginadas, por ejemplo, o hacer gestos o crear rumores, por ejemplo, podrían ser faltas leves. Luego podemos hablar de faltas graves, donde hacemos insinuaciones sexuales o comentarios inapropiados, miradas inapropiadas, avergonzar o humillar, hacer bromas, un poco lo que estábamos hablando de esa comida de trabajo en la que se hacía bromas, microagresiones, crear rumores. Antes decíamos falta leve, crear rumores, ¿no? En este caso estaríamos, cuando hablamos de falta grave, sería crear rumores específicamente de una persona. Faltas muy graves, pues el contacto físico inapropiado, abuso verbal, bueno, pues ya toma una mayor gravedad el acoso, ¿no? Comentarios o comportamientos que son despectivos, agresiones sexuales, agresión física, ¿no? Digamos que hay distintos niveles de estos acosos que podemos categorizar, ¿no? Podemos pasar a la siguiente transparencia. Y también dónde puede ocurrir, ¿no? Y en esto también el convenio 190 de la OIT que veremos más adelante también ha ampliado mucho, a lo mejor de la idea que teníamos de dónde podía ocurrir el acoso en el trabajo, ha ampliado los distintos escenarios donde puede tener lugar, ¿no? Puede ocurrir obviamente en el lugar de trabajo, ¿de acuerdo? Luego los espacios públicos y privados donde se lleva a cabo una actividad laboral, es decir, que no tiene por qué ser en la oficina, puede ser en un lugar en el que estás pues llevando a cabo un proyecto o una presentación, ¿no? en otro espacio público o privado, pero con motivo del trabajo que tienes que realizar, o tu actividad laboral, por decirlo así de una manera. Espacios para tomar un descanso para comer, también se consideraría acoso sexual, en este caso dentro de lo que sería el mundo del trabajo. Instalaciones médicas o los propios baños del lugar de trabajo o los vestuarios, en el caso de que hubiera vestuarios, pues también es lugares donde puede ocurrir. En los viajes, en los desplazamientos, a formaciones o a eventos de la organización o actividades que se relacionen siempre con el trabajo. Entonces, como veis, hay
un gran abanico más allá de lo que es tu oficina del día a día, ¿no? También las comunicaciones relacionadas con el trabajo, esto es importante porque hablábamos del acoso digital, ¿no? Bueno, pues contemplarlo, el acoso digital, como otro espacio que puede ser en tu casa donde estás experimentando también ese acoso, ¿no? Porque es a través de tu propio, por ejemplo, mensajería que estás recibiendo en tu casa, ¿no? En tu hogar. El alojamiento proporcionado por el empleador también cuando estás por trabajo y te hospedas en un hotel o en un lugar que ha sido reservado o escogido por tu organización, ¿no? Y luego finalmente también en los traslados hacia y desde el trabajo, ¿no? Bueno, pues si es a través de un conductor o un autobús o el distinto medio de transporte que tenga contemplado el trabajo, ¿no? Para que tú puedas realizar tu actividad, ¿no? Como si es un bus lanzadera, bueno, distintos medios de transporte que se pueden utilizar en el trabajo, ¿no? Para llevar a las personas trabajadoras a sus oficinas o a los lugares donde tienen que hacer las inspecciones o, dependiendo de la actividad que realizan, el medio de transporte que utilicen, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver aquí una gran variedad de lugares donde puede tener lugar este tipo de acoso. Y si seguimos a la siguiente transparencia, también, y aquí refiriéndonos también al convenio 190 de la OIT, pues también qué personas pueden experimentar acoso, y esto también pues, se ha visto ampliado, ¿no? Pues aquellas personas relacionadas con el trabajo. Y aquí ya no son a lo mejor las personas que están contratadas, personas que tienes trabajando en tu organización, sino a lo mejor también personas que están en un periodo de formación, un periodo de prácticas, por ejemplo, personas voluntarias, se considerarían también personas que pueden experimentar acoso en tu propio, vamos, dentro de tu trabajo, ¿no? Personas que trabajan independientemente de su estatus contractual, como decíamos, el personal empleado, obviamente, es a lo mejor sería más obvio, el personal empleado cuyo empleo ya ha sido terminado, o personas que buscan empleo y están accediendo a entrevistas de trabajo y que están interactuando con la organización de alguna manera, ¿no? Que son solicitantes de trabajo. Y personas que ejercen la autoridad, deberes o responsabilidades de un empleador también, ¿no? Entonces, bueno, pues también veis que es un tema muy amplio y que puede tocar a muchas personas dentro de la organización y también personas que se relacionan con la organización, ¿no? A través de, pues eso, de proveedurías o, como veíamos, personas que están buscando empleo aunque luego no sean contratadas y pasan por los procesos que tenemos en la organización. Y pasamos a la siguiente transparencia. ¿Qué impacto tiene la violencia y acoso laboral, ¿no? Para dimensionarlo también, ¿no? Pues en la primera encuesta de violencia y acoso en el trabajo de la OIT, con Gallup, que es de 2022, pues vemos que a nivel mundial 1 de cada 5 personas experimenta violencia y Buah, acoso en el trabajo. totalmente, la verdad. Soy tú y yo, la verdad. Pero bueno, yo no te puedo Perdona, ayudarme, tú me dices, ¿vale? estamos Y escuchando. Monse, tienes, perdón que interrumpa, Monse, tienes el teléfono abierto, digo, el micrófono. Ya se ha mutado. Gracias. Solo la mitad de las víctimas habla de su experiencia porque temen que perjudique su reputación o solo sea una pérdida de tiempo. Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo también, ¿no? El porcentaje de personas que no denuncian situaciones de acoso sexual, en este caso en el trabajo, ¿no? Pues por todo el miedo, sobre todo a las represalias que pueda haber, ¿no? 1 de cada 15 personas enfrenta acoso y violencia sexual, las mujeres en mayor proporción. Más así en jóvenes y migrantes. El estudio, bueno, para que conozcáis un poco la metodología, se basó en entrevistas realizadas en 2021 a cerca de 75.000 personas empleadas de 15 años en 121 países y territorios. Y luego también un estudio que ha salido recientemente de IGE, que aquí son datos a nivel europeo, donde se dice que 1 de cada 3 mujeres, ¿no? En la Unión Europea ha experimentado acoso sexual en el trabajo en algún momento de su vida. Con lo cual veis que son datos bastante alarmantes de la situación que viven muchas personas en el trabajo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué impacto tiene. Si pasamos a la siguiente transparencia.
qué impacto tiene al final, ¿no? No solo en la propia víctima, sino en la organización, ¿no? En primer lugar, a nivel de salud y bienestar, pues está contemplado como un riesgo laboral el acoso sexual y o por razón de sexo. Las personas afectadas pueden experimentar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental y física, fatiga crónica, pérdida de autoestima, alcoholismo, etcétera. El desempeño, en el propio desempeño laboral, ¿no? El acoso puede disminuir la productividad, aumentar el absentismo, crear una cultura tóxica que lleva a una pérdida de motivación y afectando negativamente la trayectoria profesional, en este caso de la víctima, pero también de lo que es la propia organización en cuanto a su ambiente y la propia motivación que pueda haber dentro de la organización y de su cultura. Aislamiento social. Muchas víctimas evitan interacciones sociales, tanto en el trabajo como en su vida privada, por temor a ser desacreditadas o revictimizadas. Con lo cual hay una tendencia también a aislarse socialmente. Pérdidas económicas que pueden incluir los gastos médicos, bueno, ya hablábamos del absentismo, de las pérdidas de ingresos debido al abandono laboral, los costos relacionados con litigios, costes reputacionales, etcétera, ¿no? Y esa cultura, desde luego que no fomenta ningún bienestar, ¿no? Bienestar de ninguna de las personas que forman parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, impacta en muchas más formas. Aquí, bueno, pues están digamos, las principales, ¿no? Pero como veis, bueno, pues tiene un impacto muy importante, no solo en la propia víctima, sino en todo el entorno, ¿no? en el que se produce. Entonces, si pasamos a la siguiente transparencia. ¿Por qué tiene lugar esta violencia en el trabajo, ¿no? Pues este fenómeno ocurre debido a varios factores, ¿no? que están relacionados y que se reflejan en las desigualdades, ¿no? Por un lado, bueno, pues aquellas que podemos considerar de carácter estructural, que son las propias dinámicas de poder desiguales que tenemos en las organizaciones. Esto lo podemos ver, por ejemplo, a través de una segregación vertical y horizontal, y aquí nos estaríamos refiriendo, bueno, pues cuando nos encontramos con más hombres en puestos de toma de decisión, o dependiendo, aquí estaríamos hablando de la segregación vertical, pero cuando estamos hablando de segregación horizontal nos referiríamos a lo mejor a puestos que están más feminizados o más masculinizados. Nos podemos encontrar departamentos o áreas donde hay una mayoría de mujeres o de hombres, y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de departamentos que tienen una función más de soporte, pues nos podríamos encontrar que hay una representación mayor de mujeres, o a lo mejor en un departamento donde que es más de carácter más estratégico o más vinculado a la actividad principal, pues nos podemos encontrar a lo mejor que hay una mayor presencia de hombres, ¿no? Esto un poco viendo estos aspectos estructurales que nos podemos encontrar, ¿no? Y con la precariedad laboral, en cuanto a que si analizamos la contratación o los contratos que existen dentro de la organización, pues podemos encontrarnos en gran parte de los casos, bueno, pues con una precariedad laboral en términos de reducciones de jornadas o de contrataciones temporales por parte de las mujeres mayor que de los hombres, ¿no? También de tipo cultural, ¿no? La perpetuación de los estereotipos de género, como hablábamos, los roles de géneros los roles de género que persisten, ¿no? en nuestro proceso de socialización y cómo entendemos nuestro día a día. Y también muy importante la normalización de acoso, ¿no? Yo creo que este año, con la campaña No más excusas, bueno, se ha hecho mucho hincapié, ¿no? Intentar sacar o intentar mostrar o poner un foco sobre la violencia más normalizada, ¿no? O la violencia que podemos a veces incluso pensar que es parte de nuestro día a día, ¿no? Que lo tenemos tan normalizado, ¿no? Para sorpresa de muchas personas que a lo mejor había algunas de las cuestiones que han surgido que no habían visto o no habían pensado que eso podía ser
acoso, ¿no? Considerarse acoso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese aspecto de la normalización del acoso es muy relevante también. Y luego el silencio colectivo, ¿no? El, el no denunciarlo, una cultura de no denunciarlo por medio a las represalias o por una falta de sensibilización hacia este tema, ¿no? Y luego, por último, el tema de carácter organizacionales, ¿no? Que son muy importantes porque al final estamos hablando del lugar de trabajo, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, hablamos de una tolerancia institucional, digamos que eh, ha sido un tema que por ejemplo, a partir del convenio 190, que ha llevado años su negociación y conseguir aprobarlo, y desde las propias organizaciones el hecho de, bueno, pues a lo mejor priorizar otros asuntos antes que lo que es el acoso sexual y o por razón de sexo, ¿no? Probablemente por estos aspectos estructurales y culturales que decíamos también, ¿no? Falta de políticas y herramientas, la necesidad de establecerlos o incluso su aplicación deficiente, ¿no? Hay veces que sí que se disponen, por ejemplo, de protocolos para prevenir situaciones de acoso, incluso modelos de denuncia o realmente existen esas herramientas y políticas y, sin embargo, en las personas que trabajan en la organización no saben de su existencia y a lo mejor llevan un tiempo implementadas, pero no han sido implementadas de forma ineficiente o no lo suficientemente eficiente para que la gente conozca que existen, ¿no? Entonces, la falta de socialización de todas estas políticas y herramientas cuando han existido, pues también es otro de los factores bueno, pues que hace que todavía, como veíamos por las estadísticas, tengan lugar en el trabajo, ¿no? Y sobre las que, bueno, hay que trabajar de forma muy importante, ¿no? Sobre todo a través de culturas de tolerancia cero, ¿no? Que es lo que veremos también más adelante. Si puedes, por favor, pasar la... ¿Y cuáles son las principales resistencias, ¿no? Porque, bueno, decimos, ¿por qué tienen lugar, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué tienen lugar? Y cuáles pueden ser las resistencias a trabajarlas, ¿no? A realmente erradicarlas o eliminarlas o generar estas culturas de cero tolerancia hacia este tipo de acoso, ¿no? Por un lado, por la falta de información que ha habido, por la propia resistencia a cuestionarse la cultura organizacional. El hecho de decir, bueno, pues como auditora de género en organizaciones, pues me encuentro muchas veces con esa respuesta, ¿no? No, aquí esto no pasa, esto en nuestra organización no pasa, aquí nuestra cultura no es así, ¿no? Y bueno, luego cuando estás haciendo entrevistas individuales, pues sí que surgen temas que se están dando de acoso, ¿no? Como decíamos, es una situación que está normalizada y lo más probable es que esté teniendo lugar, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento, ese no cuestionamiento, pues es una de las resistencias más importantes y también una aproximación formalista, ¿no? Muchas veces de tipo cosmética, de mencionarlo puntualmente o mencionarlo puntualmente en una fecha señalada y que realmente pues no se vaya más allá de lo que sería lo formal, ¿no? Como decíamos, oye, pues si tenemos un protocolo o tenemos una formación concreta, pero no ha sido socializada o implementada o no es obligatoria o no forma parte de realmente una aplicación más importante dentro de nuestra organización, ¿no? Entonces, bueno, si pasamos a la siguiente transparencia, podemos ver un poco el contexto normativo, ¿no? Unas pinceladas rápidamente para que podáis conocer en la actualidad cuál es la situación, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente transparencia. Bueno, estáis al tanto, ¿no?, de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, 1979, todos los países iberoamericanos lo han ratificado, donde, bueno, pues se habla de esta situación en el trabajo, ¿no?, y la necesidad que hay de eliminarla, ¿no?, del ámbito del trabajo. ¿Podemos pasar a la siguiente transparencia?
El convenio 190 del que hemos estado hablando, que, bueno, que fue aprobado en 2019 y que, bueno, en concreto de los organismos iberoamericanos, ahora mismo de los países, hay 50% que lo han ratificado y otro 50% que está pendiente, ¿no? De todas maneras, desde todos los distintos países están trabajando en desarrollar políticas integrales, incluir la prevención, las sanciones y luego, muy importante también, la reparación frente a esta violencia, ¿no? Esta violencia que se sufre. Si seguimos a la siguiente transparencia, hablaría de la recomendación 206 que viene junto con lo que es el propio convenio, que proporciona pues, unas directrices para su implementación efectiva en este convenio, que destacan la protección y la prevención, la orientación, la formación y sensibilización, por ejemplo, y la reparación y asistencia. Y voy a pasar muy rápidamente por el tema del tiempo. Muchas gracias. Y luego también tendríamos la Convención Interamericana sobre la Prevención, Sanción y Eliminación de la Violencia de la Mujer, la conocida como Convención Belén do Pará de 1994, ¿no? También ratificada por todos los países y que se refiere explícitamente al acoso sexual, ¿no? Como una forma de violencia en el trabajo. Si pasamos a la siguiente, y disculpad que también a nivel, en términos europeos, también podríamos hablar de un convenio muy importante, que es el de Estambul de 2011, donde también se contempla pues la necesidad de prevenir este acoso en el trabajo con un enfoque integral, ¿no? Para erradicar esta violencia de género. Muy bien, pues vamos a pasar a la práctica a través de una situación que yo os voy a contar y luego os voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Entonces, si quieres pasar al siguiente escenario, vale, pues os voy a leer este escenario, ¿vale? Y luego os haré unas preguntas. Carla, una analista de proyectos, está exponiendo su propuesta en una presentación estratégica ante el equipo directivo. Mientras ella habla, Javier, uno de los asistentes, fija constantemente la mirada en su escote y piernas sin prestar atención a lo que dice y no hace contacto visual. Carla se siente incómoda, pero intenta mantener la compostura. Tras la reunión, Javier hace un comentario inapropiado sobre la propuesta de Carla y añade: ¿sabes qué te ayudaría? Sonreír más. Mientras ella camina por el pasillo, Javier roza deliberadamente su espalda al pasar y dice: perdona, no te vi. Carla considera reportar lo sucedido a Recursos Humanos. Sin embargo, cuando lo menciona, su contacto de Recursos Humanos le responde: no creo que sea tan grave, probablemente lo malinterpretaste. En una ocasión previa, durante una reunión de equipo, otro compañero había lanzado un chiste sobre la vida sexual de Carla, lo que provocó risas incómodas en los demás asistentes. Esto había dejado a Carla aún más dudosa sobre cómo abordar estas situaciones en su lugar de trabajo. ¿Vale? Pues esta sería la situación, el escenario que os describo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente transparencia, porque lo primero que os quiero preguntar, así un poco porque tampoco conozco la organización en su detalle, en mi entorno de trabajo el escenario descrito me resulta muy familiar, poco familiar, totalmente marciano. ¿Y qué hay que hacer? Entonces tenéis que decir, bueno, qué es lo que consideráis, cómo resulta cada uno de vosotros. ¿Yo puedo hacer esto? Bueno, pues a ver si... Vale, oye, gracias por contestar tan rápido, fenomenal. Muy familiar, poco familiar, bueno, totalmente marciano. Tenemos aquí también algunas respuestas. Bueno, pues vemos que sobre todo poco familiar y familiar están más o menos a la par, ¿no? Con las distintas experiencias que habéis vivido, también os estáis conectando desde distintos lugares, ¿no? Así que muy familiar, digamos que es con el que menos os sentís identificados, ¿no? Lo cual, por supuesto, es una buena cosa, una buena señal. Pues si pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué tipo de acoso es en este caso? Esto a ver Buenas si... tardes. Ujú.
Bueno, pues muchas gracias por vuestras respuestas. Bueno, en principio estaríamos hablando de un acoso de naturaleza sexual, ¿no? En este caso, que a lo mejor por los comentarios que se pueden realizar podríamos ver que puede ser también por razón de sexo, pero en principio el comportamiento que está teniendo en este caso Javier, pues se podría considerar acoso sexual hacia Carla. Si pasamos a la siguiente pregunta, ¿crees que el comportamiento de Javier durante la presentación puede considerarse una forma de acoso sexual incluso si no hubo contacto físico directo? Bueno, aquí yo creo que hay mayoría. Bueno, efectivamente, como veíamos en la definición, ¿no? No tiene por qué haber un contacto físico para que se considere acoso sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente su comportamiento es una forma de acoso sexual. Si pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué comportamientos en este escenario representan acoso sexual? Y aquí de lo bueno que he descrito, si podéis señalar alguno de los aspectos que habéis identificado que ocurren distintas cosas, ¿no? en el escenario. ¿Cómo se hace esto? Sí, podéis escribir. Es una respuesta abierta que podéis escribir. ¿Y cómo? Así, con el teclado, escribir, por ejemplo, aquí tenemos no hacer contacto visual al escote y a las piernas. Pues, por ejemplo, uno de los comportamientos es estar mirando el escote y las piernas y no mirarla a ella, ¿no? Tocar su espalda por el pasillo, cuando le pide que sonría, ¿no? Ese comentario que le hace, la dirección de la mirada. Estupendo. Sí, las miradas, el roce casual, miradas inapropiadas, el mirarle al escote mientras está presentando. Efectivamente, pues todos estos comportamientos que habéis identificado formarían parte de, incluso cada uno de ellos de forma individual, ¿no? Formarían parte de este acoso sexual. Muy bien, si pasamos a la siguiente, ¿de quién es la responsabilidad de reportar el comportamiento de Javier? Aquí hay más dudas. Sería también responder de la agraviada, quien lo vea, de cualquier persona. La agraviada tiene el derecho, ¿no? de reportarlo, pero todas las personas que están siendo testigos, que están participando, tienen un papel, ¿no? Un papel que cumplir en dar a entender que esos mensajes no deben de ser tolerados o que ese comportamiento es intolerable, ¿no? Dentro de la organización. Y fomentar, ¿no? ese clima respetuoso dentro de la organización. Efectivamente, yo creo que estáis reflejando a los superiores, recursos humanos, bueno, pues todas las personas al final que se relacionan con la víctima y con el acosador en este caso, ¿no? Muy bien, pues si pasamos a la siguiente pregunta. Si fueras colega de Carla, ¿qué acciones llevarías a cabo para apoyarla? A ver. No sale. ¿No aparece? ¿No te parece? Aquí hay algunas personas que van respondiendo. Debería aparecer un teclado. No. No. No pasa nada. Le animaría a denunciar, preguntarle y animarle a reportar. Daría parte a recursos humanos, le diría a ella que tiene mi apoyo, animarla a denunciarlo, animarla a elevar el acoso a los responsables, visibilizar la mala acción de Javier.
le ayudaría a denunciar, desde luego, escucharle, crearle todas estas acciones que estáis identificando. Son fundamentales, ¿no? En la medida que cada persona pueda, ¿no? Mostrar ese apoyo y esa acción en acabar, ¿no? Y de dejar claro que es un comportamiento intolerable, ¿no? En el sitio de trabajo, ¿no? Todas estas medidas que estáis diciendo, las respaldo en su denuncia, hablar con la dirección de forma jerárquica y exigir medidas inmediatas. Todo esto son acciones fundamentales, ¿no? Sobre todo por parte de las personas que están viviendo o lo están viendo, ¿no? Muchas veces es más difícil para la propia víctima y el apoyo y que entienda que efectivamente esto no es normal es fundamental. Si pasamos a la siguiente... Exacto. ¿Qué medidas específicas puede tomar la institución para prevenir el acoso sexual en este tipo de entornos? ¿Pensáis? Prohibir el contacto, aplicar el protocolo correspondiente, ¿no? Las organizaciones que tengan el protocolo, o si no, realizarlo, formar protocolos claros, protocolos, crear y ofrecer un entorno confiable, establecer medios de denuncias. Muy bien. Capacitar al personal, contar con un protocolo, talleres obligatorios sin distracciones, aplicar el protocolo. Muy bien, aquí tenemos, es correcto por parte de los compañeros ir a reportar sin el consentimiento de la víctima. La víctima tiene derecho a denunciarlo, pero cualquier persona que vea este tipo de violencia puede reportarlo o debería reportarlo. Muy bien, fenomenal. Talleres obligatorios, establecer medidas denuncias, crear y fortalecer por parte de la propia organización, ¿no? A lo mejor el compromiso también por parte del liderazgo contra la violencia en el trabajo. Estupendo, fenomenal. Pues pasamos a la siguiente transparencia. Este escenario no lo vamos a hacer porque por temas de tiempo, porque hemos empezado un poquito más tarde, entonces no nos va a dar tiempo a hacer que es sobre una situación que se da por razón de sexo, donde bueno, pues hay varios comentarios que hacen alusión a estereotipos de género en cuanto a características tradicionalmente asociadas a lo femenino o a lo masculino, pero no lo vamos a poder hacer. Y pasamos, si queréis, a la siguiente transparencia, porque aquí también os hacía preguntas. Me da mucha rabia no poder hacerlos y poder verlos con vosotros, pero también soy respetuosa de vuestro tiempo. Pasamos estas transparencias porque no lo vamos a poder hacer, lamentablemente. Pero bueno, y para terminar, sobre todo, ¿no? Ver las herramientas de promoción de cultura que decíamos y sobre todo qué podéis hacer, aunque por lo que he visto en las respuestas, he visto que lo tenéis muchos y muchas muy, muy claro, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente transparencia, tenemos sobre todo a nivel individual qué podemos hacer, bueno, desde, como veíamos, ¿no? Desde luego ser los primeros que fomentamos una cultura de respeto en la organización, ¿no? e intentamos trabajar sobre identificar estos comportamientos y actitudes a partir de lo que podemos considerar que es acoso sexual y o por razón de sexo para precisamente denunciarlos o llamar la atención o dejarlos en evidencia o, por supuesto, no hacerlos en el caso de que fuera ese caso o ser consciente de esa posibilidad y no hacerla. 2, informarte sobre los derechos y políticas internas que hay en la organización, que es verdad que en muchas ocasiones existen ya herramientas, existen ya políticas, pero que no se conocen, pues por lo que decíamos de que no han sido socializadas de forma efectiva, pero puedes informarte sobre ellas de forma proactiva.
En tercer lugar, cuestionar y actuar de manera responsable a la hora de relacionarte con los demás y en los comentarios que haces y el impacto que puede producir. Denunciar el acoso de manera adecuada cuando lo identificas. Participar en las formaciones y la sensibilización, sean obligatorias o no, participar en ellas e intentar formarse en esta temática, fomentar un diálogo inclusivo en el que se puedan hablar las cosas y que haya una cultura de comunicación abierta y no ese silencio que decíamos administrativo o esa forma de estar callado ante este tipo de situación. Fomentar, exigir el cumplimiento de las políticas de la organización, no solo informarse sobre ellas, aunque a lo mejor no hayan sido correctamente socializadas, sino que además exigir su cumplimiento, ¿no? Si hay una política integral donde se está haciendo mención a una serie de herramientas y no están implantadas o no existen, pues exigirlas, por supuesto. Y, por supuesto, apoyar a las personas afectadas, ¿no? Que los propios testimonios de las personas que sufren este tipo de acoso siempre la indiferencia o el hacer que no ocurre o tratarlo con normalidad es lo que más inseguridad y más daño produce, ¿no? Entonces, ese acompañamiento que yo creo que muchos de los comentarios que habéis hecho previamente iban dirigidos a esto, ¿no? Acompañar a la propia víctima y hacerle saber que estáis de su lado, ¿no? Pues esta sería un poco la línea. Si seguimos a la siguiente, a nivel organizacional, y esta es la ilustración que se ha desarrollado por parte de SEGIP un poco para lo que es impulsar la propia cultura preventiva del acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, pues aquí tenéis distintas medidas que se pueden llevar a cabo por parte de las organizaciones, ¿no? El compromiso institucional, público y explícito, esto es muy importante. Facilitar canales de información y de denuncia, sensibilizar, formar con un carácter periódico, regular, etcétera. Disponer de una política integral que impulse una tolerancia cero, que tenga protocolos de actuación. Asegurar la confidencialidad, esto es muy importante, que los procesos sean rápidos y que se garantice la confidencialidad de las personas que están en él. El enfoque de género, esto es muy importante a la hora, y también el de los derechos fundamentales a la hora de analizar todos los procedimientos. La igualdad y la no discriminación en la cultura organizacional, ¿no? Que la propia cultura organizacional tenga estos valores y estos principios y los promueva continuamente. Y digamos que estos serían acciones, que ya habéis citado algunas, que pueden llevar a cabo las organizaciones como mejor práctica para erradicar este tipo de violencia en el lugar de trabajo. Si pasamos a la siguiente transparencia, aquí tenemos una mejor práctica que es, por ejemplo, en concreto en la SEGIP, el compromiso institucional dentro de lo que sería su política de promover una cultura preventiva de acoso libre de acoso sexual, libre de acoso sexual, promover una cultura igualitaria y de respeto, exigir una responsabilidad compartida, ¿no? Esto también hacia las propias personas de la organización, y socializar la política integral de acoso sexual, ¿no? Como una de las medidas que puede llevar a cabo una organización para trabajar hacia una cultura preventiva, ¿no? Que al final lo que es preferible es prevenir que se den estas situaciones, ¿no? Y luego, por supuesto, poner las herramientas necesarias en caso de que esto no sea así, pero sobre todo trabajar sobre la prevención, ¿no? Entonces, en este sentido, pues compartir una buena práctica. Y antes de terminar, quería preguntar si tenéis alguna duda, alguna cosa que a lo mejor he ido muy rápido, que queráis comentar. Veo los likes. ¿Alguna pregunta que tengáis? Sí, dice Ana María Carvajal. Ana María, ¿qué pregunta tienes? Ana María. Estoy escribiendo. Ah, vale. Si nos la quieres decir de viva voz, o si no, mientras la escribes. Bueno, sí, es que en el personal
De la CEGIP tenemos una invitación para un taller presencial y quería saber si el contenido va a ser el mismo. No, 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 no. El contenido se va a centrar en las herramientas, pero bueno, si está Almudena en la... Ah, vale. Si está Almudena y quiere clarificarlo, pero el contenido se va a centrar en las herramientas y en la propia política de la SEGIP. Vale, gracias. Vale. Y creo que Lorena tenía la mano levantada, me ha parecido. Sí, yo tenía la mano levantada, Laura, para darte las gracias. Ah. Me parece muy interesante, muy oportuno, muy claro todo lo que nos has expuesto. Yo creo que no hay mucho tiempo para hacerte preguntas o a lo mejor aportar algunos elementos adicionales de todo lo que mencionaste. Pero sí, yo creo que es importante tener este tipo de herramientas porque este taller creo que es una herramienta más. Y nada, pues nos vemos entonces en el siguiente, que es el taller presencial. Muy bien, Gracias. Lorena, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y todas por conectaros y por haber participado en estas preguntas. Quería terminar con esta frase, no sé si puedes pasarla, sobre todo por traer a Andrea Dworkin, visibilizar a esta académica, ¿no? Que decía que el acoso sexual es tanto una opresión de poder como una herramienta para perpetuar la desigualdad, ¿no? Si los entornos de trabajo y si perseguimos estas culturas igualitarias y donde se dé la igualdad de oportunidades y en un enfoque de derechos humanos, bueno, pues el acoso sexual es algo que tenemos que entre todos y todas erradicar. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y disculpad los problemas técnicos que hemos tenido al principio. Y agradecer a las compañeras que han estado pasando las transparencias, que es siempre algo muy, muy tedioso. Gracias, Laura, y muchas gracias también a Almudena y a Flor que tanto esfuerzo han puesto en estos Absolutamente. temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo a todos y a todas y gracias por Gracias. participar. Gracias. Muchas gracias. Obrigada. Gracias. Buen día. Gracias, Buenas gracias. tardes. gracias. Gracias, Laura. Obrigado. Boa tarde. Estoy intentando abandonar la reunión, pero no me deja. Yo tampoco. Ah, vale, ahora. Ah, no sé. Bueno, yo también me voy. Conchita, gracias.